Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Canal 120. Ya que limpia dejamos la mesa. Justamente, nadie corrió por la cabina, nadie se aventó sobre la mesa y agarró los papeles, no se tropezaron en los pasillos. Estábamos más que preparados para la acción, querida jefa de información. No, preparados para la acción sí estábamos, para el aire es otra cosa. Ay. Y para el cuadro es otra. Y para el cuadro, no, bueno. Aquí seguimos en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, buenos días a todos. Pues Venimos de una hora intensa, ¿no? Una hora muy intensa, sin duda. Gran participación la de Alfredo Ávila y por supuesto la de la radioasta Rocío Calvo. Quédense con nosotros, tenemos todavía más que discutir, así que, ¿qué les parece si nos vamos de volada a nuestra nota nacional? Primer movimiento. Nota nacional. El protocolo para la atención de casos de violencia de género fue creado por la Oficina de la Abogada General para dar cumplimiento a un acuerdo emitido en agosto de 2016 por el rector Enrique Graue con el fin de establecer políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De acuerdo con el portal sobre igualdad de género en la UNAM, los procedimientos establecidos en el protocolo aplican a los hechos ocurridos tanto dentro de las instalaciones universitarias como fuera de ellas, siempre y cuando intervenga una persona integrante de la comunidad universitaria y se trate de actos que vulneren la normativa, el orden, la disciplina, los principios y valores que deben guiar la conducta de las y los universitarios o que se derive de una relación académica, laboral o análoga. Vamos a ver de qué se trata todo esto. En su informe de labores 2017, el rector Enrique Graue señala que se han llevado a cabo trabajos para mejorar y adecuar el protocolo a las necesidades de la universidad. El documento indica que de agosto de 2016 al 31 de octubre de 2017, la UNAM ha recibido 273 quejas por posibles hechos de violencia de género. Vamos a conversar sobre este protocolo, qué implica, quién lo puede llevar a cabo y cómo se espera que incida en la vida universitaria. Para ello nos acompaña aquí, en la cabina de Radio UNAM, Rubén Hernández Duarte, maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las Facultades de Música y Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañes. Es un tema complejo y voy a serte muy sincera. Cada vez que hablamos del protocolo, recibimos una serie de llamadas que dicen, ¿cuál protocolo? ¿De qué me están hablando? Hemos intentado discutir esto en distintos espacios y siempre queda este interrogante de ¿y el protocolo qué es? Y Claro. Cuéntanos un poco, ¿qué es? Sí, con mucho gusto les puedo platicar en qué consiste el protocolo. Pues dicho de una forma muy concreta, el protocolo es un instrumento, es una herramienta que, como ustedes leyeron al principio de esta parte del programa, fue diseñado por la Oficina de la Abogada General y que lo que establece es una serie de caminos, de rutas, de directrices para que algo que conocemos como el subsistema jurídico de la UNAM pueda recibir, darle seguimiento y llevar a procedimientos de sanción actos de violencia que han ocurrido en la universidad y que implican a nuestra comunidad universitaria si no ocurrieron dentro de sus instalaciones. Eso es, dicho de forma como muy concreta, el protocolo. A ver, por desgracia tenemos muchos casos a la mano de los cuales hablar y que tomar como ejemplos. Ayer una alumna de trabajo social, esto se dio a conocer en un boletín y se supo por redes también, fue víctima de un ataque en las instalaciones de la facultad, de la Escuela de Trabajo Social. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué procedería según el protocolo? Sí, muy bien. Eso me parece que es muy importante. Creo que hasta este momento gran parte de la comunidad universitaria no sabe qué hacer cuando ha vivido un caso de violencia de género, no sabe a dónde ir, no sabe con quién dirigirse. Entonces, pues yo puntualmente les puedo decir cuáles son las rutas posibles que pueden seguir. Lo primero, lo que yo le recomendaría a una persona que vivió un caso de violencia de género es que
Si tiene dudas respecto a la agresión que vivió y cómo darle seguimiento a esa agresión, hay una figura que estableció el protocolo, que es la figura de personas orientadoras. Hay toda una cartera de personas orientadoras que pueden consultar en la página igualdaddegénero.unam.mx, y estas personas tienen el compromiso y están formadas para orientar a estas personas que vivieron situaciones de violencia de género, ya sea porque las personas no saben si sí cumplen los elementos de violencia de género o cómo deben acercarse a las instancias correspondientes para presentar la denuncia. Eso es lo primero que yo les recomendaría, que se acerquen a las personas orientadoras. Estas personas orientadoras son parte de la comunidad universitaria, no son abogadas, no son abogados, son estudiantes en este momento, y después va a haber personas orientadoras de la comunidad académica. Y después, una vez que ya se han acercado a estas personas, yo pienso que es un buen momento para acercarse a las oficinas jurídicas o a la UNAD, que es la Unidad de Atención a la Denuncia, para presentar formalmente esta queja y pues darle seguimiento. A ver, entonces vas con las personas. ¿Por qué no ir directamente? O sea, lo estoy preguntando como para ir desglosando el asunto. ¿Por qué no ir directamente al Ministerio Público? ¿Por qué tenemos ese espacio dentro de la UNAM? Bueno, porque la universidad, por su autonomía, tiene una forma de sancionar los actos que incurren contra los compromisos universitarios, contra el código de ética universitario, los principios de nuestra comunidad, y en ese sentido, pues, sus sanciones son acordes al tipo de funciones que se realizan en la universidad. En este caso, lo que podemos esperar es que si hubo un caso de violencia de género, se sancione a partir de la naturaleza de las poblaciones que cometieron esos actos. O sea, por ejemplo, si la persona agresora es parte de la comunidad estudiantil, pues va a recibir una sanción que corresponde, en este caso se llaman sanciones disciplinarias, que pueden ser, por ejemplo, una suspensión temporal, una llamada de atención o incluso la expulsión, o cuando la persona es trabajadora, puede recibir una sanción administrativa, que puede ser desde la suspensión de un tiempo de su salario, la suspensión de un tiempo de trabajo o incluso la recesión del contrato. Por eso es importante entender que cuando se apela al protocolo, las sanciones van a ser de naturaleza universitaria. Cuando, además de que el acto pues daña a la persona que lo sufrió, está tipificado penalmente, hay que proceder también por esa vía. Es decir, el protocolo no es excluyente de también proceder por la vía penal, y de hecho la UNAD, la Unidad de Atención a la Denuncia, muchas veces acompaña y orienta y le da ciertas pistas a las personas para que puedan presentar esas quejas. Un agresor que agrede con elementos como del fuero común de la gente que está en la calle, ¿solamente tiene medidas disciplinarias dentro de la universidad o procede la universidad a levantar una denuncia frente al Ministerio Público? Muy bien. La universidad formalmente no es quien denuncia es la persona que sufrió el acto de agresión. Entonces la universidad lo que hace es acompañar a las personas o brindarle herramientas para que puedan presentar de una forma adecuada estas denuncias. Si la persona no es parte de la comunidad universitaria, la universidad no va a tener elementos para sancionarla, porque no está dentro de su normativo sancionar a personas que no son parte de su comunidad. Tal vez puede establecer medidas preventivas o medidas urgentes de protección, en este caso como controlar el acceso de la persona a las instalaciones, vigilar, cuidar, pero no tiene facultades pues para establecer sanciones a personas que no son parte de la comunidad universitaria. Hay muchos casos conocidos, como lo decíamos al principio de esta entrevista, y hay otros justamente que no se denuncian por mucho temor a lo que puede ocurrir después. En distintas juntas que hemos tenido platicando sobre estos temas, Rubén, y sacando todas nuestras inquietudes, una de las que más daba la vuelta por ahí era qué pasaba, por ejemplo, no solamente con los maestros, con este acoso de maestros, alumnos, sino también con los trabajadores sindicalizados, en el sentido de, a ver, a mí me violan, así, no me acosan, no me violentan, a mí me violan, y a esta persona no la pueden correr. Y yo llego todos los días a trabajar y me lo encuentro. Mañana me lo encuentro en la escuela. ¿O cómo? ¿O qué pasa ahí? ¿Los pueden correr? ¿No los pueden correr? Digo, esto es nada más específicamente por la naturaleza de que no los puedes sacar de este trabajo. ¿Qué pasa ahí? Los cambian de unidad, ¿no? Eso es lo que se había discutido. Muy bien.
Sí, el protocolo sí contempla una serie como de medidas urgentes de protección cuando el caso de violencia de género es grave, o sea, que ha llegado a un nivel físico, que vulnera de forma fuerte a la persona y que además que esto es un componente muy importante de la violencia de género que luego la gente no conoce, que hay una relación de poder, o sea, que hay una relación de diferencia de poder entre la persona agresora y la persona agredida, ¿no? Entonces sí están establecidas las medidas urgentes de protección y esas medidas urgentes las tendría que implementar la autoridad académica o de la entidad administrativa donde ocurrió o de donde son pertenecientes las personas. Ahora, algo que yo creo que también no se sabe mucho hasta este momento es que el protocolo no tiene un código o una lista de sanciones establecidas para tipos de agresiones. O sea, a violación no le corresponde expulsión, a acoso no le corresponde llamada de atención, o sea, no hay como un tabulador. No hay un tabulador y además también la verdad es que la naturaleza de estas violencias tampoco es como para ponerle un tabulador, hay que estudiar caso por caso. Exactamente, cada uno tiene componentes específicos de diferencia de poder, de abuso, de repetición. Por ejemplo, no es lo mismo que te acosen aisladamente un día a que te acosen repetidamente en una situación aparte de hostigamiento donde hay una asimetría de poder, por ejemplo, tu jefe, tu jefa o... En este caso, tu maestro, ¿no? O tu profesor. Ahí hay una relación clara de poder y entonces en ese contexto pues la sanción tiene que ser acorde a esa condición. Eso vuelve complicada la aplicación del protocolo y también pues genera malestar en la gente, porque hay gente que la acosaron en una ocasión, lo cual pues no es para minimizarlo, pero va a ser complicado que después la solución de la denuncia derive en una expulsión o en una rescisión del contrato, porque el protocolo pues sí entiende que se tiene que sancionar de acuerdo a la gravedad del asunto. Vamos poniéndolo, digamos, aterrizándolo. Yo estudiante de cualquier facultad, vivo un caso de acoso, ¿no? Tengo un maestro que desde el primer día decidió decidió singularizarme en clase, decirme cosas, me pide ciertos trabajos, lo veo en el estacionamiento y todas estas cosas que ya conocemos. ¿Qué hago? ¿A qué piso voy? ¿A qué parte del campus me dirijo? ¿A quién busco? ¿A dónde voy? Sí. Bueno, ya hablamos de las personas orientadoras. Yo sí quiero hacer mucho énfasis porque no se recurre mucho a este recurso y sí es muy importante porque es una persona par, que te va a comprender, que no te va a revictimizar, que no te va a juzgar, que no te va a decir como, mira cómo ibas vestida o qué relación tenías para que eso ocurriera. O sea, pero te quedaste con tu MB y no dijiste nada, ¿no? Exacto, no va a justificar, sí, porque hay un problema grande de revictimización. Entonces, sí, yo diría que en primer lugar acudieran a esa figura, pero en caso de que no lo quieran hacer, también pueden ir directamente a la presentación de la queja. Hay dos maneras, hay dos formas de presentar la queja ya formalmente. Cuando van con la persona orientada, no es presentarla, tampoco quiero contar mal la ruta, pero cuando ya se va a presentar la queja, hay dos posibilidades. La primera es que ustedes detecten dentro del espacio universitario al que pertenezcan la oficina jurídica de su entidad académica o su dependencia pues administrativa. Ahí en el lugar donde ustedes estén, si son parte de la universidad, les corresponde una oficina jurídica. Entonces, por ejemplo, aquí en Radio UNAM, aquí no tenemos eso. Porque ustedes pertenecen a Cultura. A difusión Cultura. Okay, entonces ahí hay una oficina jurídica. Si ustedes vivieran un acto de violencia de género, van a la oficina jurídica de Cultura UNAM. Esa es una posibilidad. Y pues cada quien puede ir a la de su prepa, a la de su CCH, a la de su escuela nacional, a la de su facultad, instituto, centro, lo que le corresponda. Entonces, eso es lo primero, que ustedes sepan que hay una oficina jurídica. Si no conocen el teléfono, si no conocen la ubicación, también igualdaddegénero.unam.mx, ahí encuentran la lista de su respectiva unidad jurídica. Luego, a ver, por lo reciente que es el protocolo, no todas las personas de las unidades jurídicas se han podido formar en el tema. Entonces, sí nos han contado de ocasiones en las que las personas declaran que no han sido atendidas como esperarían, ¿no? Por parte de estas oficinas jurídicas. Entonces, hay una opción que yo recomiendo mucho, que es la unidad de atención a la denuncia y el seguimiento de los casos de denuncia en la universidad. Es la famosa UNAD, que está en el campus central, que está en Ciudad Universitaria.
y que tiene un número 01800 que se los comparto, es 01800 226 47 25, y también tiene el correo denunciaunat@unam.mx. En la página igualdaddegénero.unam.mx vienen más contactos y más correos, justo lo estamos consultando, para todos los que necesiten de este servicio con urgencia. Lo que es interesante también de este caso, Rubén, es que, como bien dices, el protocolo es muy joven y todo lo que se está haciendo aquí es muy reciente. En el poco tiempo que llevan poniendo todo esto en marcha, ¿cómo cuántos casos llevan trabajados? ¿Cómo vamos de números? ¿Cómo vamos de resultados exitosos? Y también de los que no tanto, porque también se vale hablar de lo que a lo mejor no ha estado resultando del todo y que se podría modificar. Claro, claro. Sí, lo primero decir es que desde que se creó el protocolo se contempló que era adaptable, modificable, mejorable. O sea, nunca ha habido como una versión definitiva del protocolo que nunca vaya a cambiar. O sea, siempre se ha hablado de su posibilidad flexible, ¿no? A más de un año del protocolo, bueno, más o menos cuando habían pasado como 10 meses, la oficina de la abogada general generó un primer informe. Ese informe reportaba 234 actos de violencia de género denunciados. Que son muy pocos. Bueno, son muy pocos, pero antes de que hubiera protocolo, no llegaban ni a los 20. De hecho, claro, se hizo un cálculo y el crecimiento porcentual es de 1000%. O sea, eso reportó la oficina de la abogada general. O sea, creció mucho el índice de denuncias a partir del protocolo. Sí son pocas, porque si comparamos con lo que estimamos que es la violencia de género en los espacios universitarios, pues se denuncia bastante poco, ¿no? Porque hay desconocimiento del instrumento, porque no hay confianza a veces en que se va a implementar de forma correcta. Pero bueno, de los 234 hay algunos datos que es importante que yo quisiera mencionar. El primero es que el 96% de las personas que presentaron una queja eran mujeres. Y el 96% de las presuntas personas agresoras eran varones. Eso nos hace ver que sí hay un componente de desigualdad de género importante que afecta de forma sustantiva, de forma principal a las mujeres, pero también quiero decir que hay ciertas condiciones de la violencia de género que luego no se mencionan y que también invisibilizan la forma en que opera la violencia de género. Por ejemplo, el 3% de las personas que presentaron denuncias son personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ. Entonces, personas diversas que fueron agredidas o que fueron discriminadas o lastimadas por su condición sexogenérica. Entonces, el protocolo no solo contempla la violencia contra las mujeres, sino la violencia que tiene un origen en las desigualdades de género, en la vulnerabilidad de las personas por el género. Entonces, ahí hay un 3% que también es importante. O sea, sabemos que han sido agredidas personas también de esta población. Y también decirles que de estos porcentajes, una cifra que a mí me pareció como muy reveladora es que se hizo, por ejemplo, una distribución de la relación que tenían las personas agresoras y agredidas cuando ocurrió el acto de violencia de género. Solamente el 25%, o sea, una cuarta parte de la población no tenía una relación con la persona agresora. O sea, la persona agresora era desconocida, o sea, la atacó sin conocerla, o no había una relación reconocida, ¿no? El 75% de los casos ocurrieron entre personas que se conocían, o sea, que tenían una relación laboral, que tenían una relación estudiantil como de pareja o de expareja o de amistad, o tenían una relación estudiante académica. Entonces, eso es algo que me parece como muy importante mostrar, que en realidad hace falta no solamente mejorar el protocolo, sino mejorar nuestras relaciones como parte de la comunidad estudiantil. Sé que a las autoridades le hace falta trabajar mucho más en la implementación de sanciones y las regulaciones, pero nosotras y nosotros como parte de la comunidad estudiantil, la comunidad académica y la comunidad administrativa, tenemos que también cambiar nuestras relaciones, porque somos el grueso de la producción de violencia de género en la universidad. Qué bueno que mencionas justamente esto de las relaciones de la comunidad. Yo me quedo pensando en esta otra parte, en este lema que se escucha en los últimos días de si tocan a una, nos tocan a todas, que viene justamente de si agreden sexualmente a una joven en la escuela de trabajo social, no es que estén agrediendo a todas las mujeres, sino que se genera un espacio de inseguridad para todas las mujeres, y eso es violencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Vamos todas y denunciamos? Y hacemos una... Porque
yo puedo presentar mi denuncia como un caso particular, pero lo que está ocurriendo en un espacio comunitario se tendría que denunciar por parte de todas las mujeres que forman parte de esta comunidad, de todas las mujeres y los hombres que también forman parte de esta comunidad. Y lo pregunto porque también el hecho de ser hombre no te hace el victimario, no te hace el villano villanísimo de esta historia. Sí. No todos lo son, muchos también son agredidos sexualmente, también son agredidos por su condición, decir, no, bueno, es que tú ya eres el malo por el simple hecho de ser hombre. Y no, y también los violenta, y también los inserta en estos círculos de violencia de maneras que muchos hombres no quieren ser insertados. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos denuncias colectivas? Sí. ¿O cómo nos expresamos? Sí, miren, es bien importante entender que la violencia de género es un problema estructural. Ujú. Entonces, luego este tratamiento que le damos a los fenómenos de violencia, los actos de violencia como actos aislados, invisibiliza o vuelve complicado entender que esto es un problema cultural, estructural. Es decir, que las personas han sido educadas, criadas Sí. desde el sexismo, desde la hostilidad, desde el uso asimétrico de las relaciones de poder, o desde el uso de los privilegios y desde el no cuestionamiento de los mismos. Entonces, eso es muy importante, o sea, reconocer que es un problema estructural y que sí es cierto. Cuando se lastima a una persona por violencia de género, es muy probable que eso tenga un efecto para toda la comunidad en su conjunto. Y sí, la respuesta a la pregunta de si podemos denunciar como comunidad, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. El protocolo no solo contempla que las personas agredidas puedan presentar una queja, también contempla que si alguien piensa que ocurrió un acto que lo atestiguó o que sabe que se está reproduciendo, puede ir a las oficinas jurídicas y presentar este tipo de denuncias. Y no solamente se pueden hacer denuncias a personas concretas con nombre y apellido, se pueden hacer denuncias a prácticas colectivas. Por ejemplo, en los primeros 10 meses del protocolo supieron eso que ocurrió, que hubo una denuncia a una práctica colectiva que era la porra de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Porque creo que era mujeres y orgías arriba de la Facultad de Ingeniería, algo así, o sea, tenía toda una visión misógina, sexista, y se hizo una denuncia a una práctica colectiva y también procedió. Entonces, sí, no hay que tampoco restringir las funciones del protocolo. El protocolo va contra cualquier acto de violencia de género y no te tiene que haber pasado en el cuerpo directamente, puede ser también parte del ambiente y lo puedes denunciar. Entonces, yo sí invitaría a la denuncia. Y grupos también de hombres de estudiantes que agreden a profesoras dando portazos, saliendo, aventando sillas, y que generan un enorme estrés en el salón y que están asociados a otros grupos que se reúnen afuera del salón y que hostigan también a jóvenes, a los jóvenes estudiantes gays, estás sí, comentando, jóvenes que son jóvenes violentos, que son jóvenes fuertes, atléticos, que hacen, no se lo hacen a profesores, se lo hacen a profesoras, ¿no? Y a ver, pero también viendo desde el lado de ir cambiando estructuras e ir cambiando formas de interacción, nos escuchan muchos investigadores, nos escuchan muchos profesores y profesoras. ¿Cómo fomentar, qué revisar en la conducta personal? ¿No? Porque hemos tenido talleres, hemos tenido muchas conversaciones y hay personas y hay parte de quienes funcionan dentro de la estructura y de la comunidad universitaria que se acercan a estos temas por primera vez, que por primera vez escuchan que tratar a todas las mujeres en lugar de por su nombre decirles reinitas, no está bien, ¿no? Y que les cae de novedad, pues, o sea, creo que sí estamos hablando de estructuras, como lo dices tú, Rubén. Entonces, ¿qué revisar en mi conducta? ¿Qué revisar en cómo entiendo a los otros? Muy bien. Yo diría por lo menos 3 cosas. Lo primero es tu relación de poder en el mundo. O sea, cuando tú eres un hombre, cuando eres heterosexual, cuando tienes un puesto de trabajo directivo, tú tienes una condición en el mundo que no es compartida con el resto de la humanidad, es una condición de diferencia. Y lo que tienes que buscar como una persona que entiende y que le hace sentido la igualdad de género, es que no puedes usar esa relación de diferencia a tu favor para convertirla en una forma de ejercicio de poder y de desigualdad. Eso es lo primero. O sea, cuando tú tienes esta posición que le llamamos de privilegio, no lo ejerzas, renuncia a ese privilegio. No utilices tu condición de jefe para tratar de una forma aniñada o una forma infantilizada o una forma cosificada a tu secretaria, a tu asistente, a tu alumna, a tu alumno tampoco, a ninguna persona con la que tenga esa relación. Usa
esa relación pues para cumplir funciones sustantivas de investigación, de difusión del conocimiento. Para hacer el trabajo por el que la universidad te ha dado una oportunidad. Pero no instrumentalices esa relación de poder. Eso es lo primero que yo quisiera decir, que revisemos muchísimo esa situación de poder. Lo segundo que yo diría que se revise es el consentimiento de la otra persona. Mira, muchas veces hay esa relación de asimetría de poder, y sin embargo pues se produce el amor, o se produce la amistad, o se produce una interacción humana bella, y pues no, yo no la criticaría. Si hay consentimiento, es decir, si la otra persona, independientemente de la asimetría en el puesto de trabajo, por ejemplo, o en el puesto académico, pues quiere estar con la otra persona, amarse, establecer algún vínculo, ¿no? Pero si la otra persona no quiere, o sea, la ausencia de consentimiento, la ausencia de voluntad de la otra persona, es un elemento que debemos de revisar como un elemento de violencia de género. Muchos de los casos de violencia de género que ocurren en la universidad es porque las personas agresoras nunca se preguntaron si la otra persona tenía ganas de ser tocada, tenía ganas de recibir ese comentario, tenía ganas de tener ese contacto sexual, y eso es también pues porque nunca se cuestionó estas enseñanzas de género que le fueron como impuestas culturalmente, ¿no? Y bueno, un tercer elemento que yo consideraría es el de no discriminación. O sea, como que tenemos este arquetipo o esta idea como base de la violencia de género de un hombre agrediendo a una mujer, pero en realidad la violencia de género también incluye el principio de la discriminación. Y en el principio de la discriminación lo que podemos entender es que muchas veces también, por ejemplo, maltratar a una persona por su orientación sexual, maltratar a una persona por su apariencia, también entra dentro de los componentes de la violencia de género, y tenemos que renunciar a este tipo de discriminaciones. Por eso es un acto, digamos, una condición que tenemos que estar vigilando todo el tiempo, porque se nos puede escurrir en cualquier momento, aunque no tengamos la idea o las ganas de ser sexistas. Ni discriminatorios. Entonces, bueno, recapitulando, vamos a la oficina jurídica de nuestra dependencia. Después, una vez en la oficina jurídica, vamos después paso, sí. Ya de ahí nos van a conducir a la atención con los mediadores, que se llaman, ¿cómo se llaman los mediadores? Facilitadores. Orientadores. Ok, muy bien. Cuando ustedes ya llegan a la oficina jurídica o a la UNAT, lo que tienen, yo primero les diría que vayan con una cita, porque esas sesiones tardan su tiempo, tardan bastantes horas, porque la presentación de una queja implica la redacción de un acta de hechos, donde la persona narra todo lo que ocurrió. Si pues si lo sucede con una persona desconocida a una hora establecida, pues el acta va a salir rápido. Pero si tenías toda una historia de vida con esa persona que te agredió, pues vas a tener que tardar en recapitular pues todos esos acontecimientos que dieron lugar a la violencia de género. Entonces, pues si pidan una cita, se las van a dar y no va a tardar mucho, pero váyanse con tiempo porque se van a tardar algunas horas en hacer el acta. Cuando esa acta ya está redactada, la persona da su consentimiento, ¿no? De que esa acta dice exactamente lo que quiere que diga. Esa acta se redacta y se hace un oficio. En ese oficio se le hace del conocimiento a la autoridad de la entidad académica o de la dependencia administrativa, cual sea el caso, de que ocurrió ese hecho, y se les sugieren algún tipo de medidas o de recomendaciones para atender el caso. Entonces llega a la autoridad académica y esa autoridad académica determinará la sanción. Así es más o menos como procede. Después, si la persona agresora no está de acuerdo, puede presentar un recurso para que se revise la sanción, y eso ya va a implicar la participación del tribunal universitario y o de la comisión de honor del Consejo Universitario. Bien. Pues Rubén Hernández Duarte, secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, te agradecemos mucho esta conversación, esperamos que sea algo recurrente porque pues es un tema que tomó muchos años construir y que va a tomar mucho más tiempo ir desarmando e ir volviendo de todos para que la universidad de verdad sea de todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Nota Internacional. Al aire.
Cambridge Analytica, una empresa consultora electoral, obtuvo y manipuló de forma ilegal información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos. De acuerdo con una investigación conjunta de New York Times y de Observer en 2014, la compañía extrajo los datos y los utilizó para elaborar estrategias electorales durante las elecciones intermedias. 2 años después, Cambridge Analytica prestó sus servicios a la campaña de Donald Trump. Y ya dijeron que no es el único caso de Estados Unidos y del resto del mundo, pero ahorita lo vamos a platicar. Legisladores europeos y de Estados Unidos exigieron que Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, con 33 años, lo decíamos al principio del programa y nos quedamos impresionados, comparezca para que se explique el uso indebido de la información de los usuarios de esa red social. Luego de unos días de silencio, mientras subía videos de galletitas y aquí no pasa nada y yo no fui, fue tu mamá, ya saben, en fin. y para eso firman y ahora resulta. Ahora se quejan, en fin. Luego de unos días de silencio, el fundador de Facebook publicó ayer un comunicado donde reconoce que la empresa cometió errores y anunció nuevas medidas de seguridad, no sin antes decir, lo siento mucho. Está bien. Por su parte, la cadena de televisión británica Channel 4 dio a conocer un video grabado en secreto en el que uno de los directivos de Cambridge Analytica asegura que la empresa ha trabajado en México. Y bueno, interesante lo que está pasando ahora. Hay que hacer un análisis de las notas sobre Cambridge Analytica y los usos electorales de los datos de redes sociales. Para ello nos acompaña Ricardo Corral, licenciado en Matemática Aplicada y doctor en Ciencias por la UNAM. Él es director de Ciencia de Datos de Suggestic Inc., donde funge además como inventor de patentes en Estados Unidos. Bueno, ¿cuántas cosas no has hecho, querido Ricardo? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buen día. ¿Qué tema de Cambridge Analytica, y no solamente de esta plataforma en particular, sino de todo el uso de nuestra información en diferentes plataformas digitales? ¿Cómo le entramos? Pues, el uso de la información se viene haciendo en otros ámbitos fuera de la política. O sea, cada vez que compramos algo en Internet, la misma tecnología que le ha dado el éxito a Cambridge Analytica es la misma que le ha dado el éxito a Amazon, por ejemplo. Entonces, no es nada nuevo en ese sentido. Y en la aplicación política, pues tampoco es nada nuevo, ¿no? Esta compañía ha logrado hacer lo que el marketing ha prometido desde siempre. Y creo que tal vez lo preocupante es que le está funcionando. O sea, creo que la diferencia de lo que hace este caso particular es la efectividad de estas estrategias. Para explicar un poco cómo funcionan estas estrategias, el día de ayer estábamos haciendo diferentes comparaciones. Una de ellas era cuando le prestas tu cuenta de Netflix a un amigo tuyo y de pronto vio, era Mi Pequeño Pony, ¿no? Decíamos ayer. Y entonces al día siguiente, en lugar de tener tus recomendaciones habituales, tienes puras recomendaciones de Mi Pequeño Pony, La Abejita Maya, los trolls y demás en tu Netflix. ¿Por qué ocurre eso? Porque tienes un algoritmo. ¿Podemos hablar un poco de cómo funcionan estos algoritmos y por qué dar un clic determina tanto de nuestra personalidad? Sí, bueno, en general todos estos métodos, a diferencia de las otras alternativas, no requieren de un modelo construido a mano. Uh-huh. Son modelos genéricos donde no importa la naturaleza de los datos, el método es básicamente el mismo. Y entonces todo depende de los datos, de la exposición de los datos, de ejemplos. Entonces, en el caso de nuestros gustos, justamente lo único que saben hacer este tipo de algoritmos es, basado en la evidencia de tus gustos, ir ajustándose para recomendarte lo que seguro también te va a gustar. Y a veces pasa que se puede contaminar este conjunto de datos. Eso es toda una línea de investigación, se llama envenenamiento de conjuntos de datos. Y hay mucha investigación sobre cómo se puede causar el mayor impacto en reducir la capacidad predictiva de un algoritmo con un solo ejemplo adicional, por ejemplo. A ver, ¿cómo es eso? Pues así como suena, ¿no? O sea, a lo mejor si nos gusta un tipo de música muy, muy particular, si das un solo ejemplo que sea muy extremo. Si un día te dio por Maluma. Exacto. O sea, todos los fanáticos de Shostakovich aquí en Radio UNAM diariamente tienen que dar, por ejemplo, clic al disco de Dr. Dre o de Maluma o de alguna cosa completamente opuesta a sus gustos. ¿Esa es la recomendación? Eso puede ayudar para confundir a los algoritmos, definitivamente, pero es un problema que se conoce desde el inicio de todas estas tecnologías y hay mucha investigación también sobre cómo ser robusto a este tipo de intervenciones. Entonces hay una carrera entre los que tratan de ver cómo poder sabotear, por ejemplo, estos conjuntos de datos
y cómo protegerte de eso. ¿Cuántos algoritmos podemos tener de nuestra personalidad? Lo digo porque tenemos, por ejemplo, nuestro perfil de Spotify, nuestro perfil de Netflix, nuestro perfil de Facebook, nuestro perfil de Twitter, nuestro perfil de tantas cosas. En algunas ocasiones utilizamos el mismo para absolutamente todo, ¿no? Inicia tu sesión con Facebook, que es lo que más se da, y entonces... O con una cuenta de correo electrónico. Digamos que solo tenemos un yo digital, solo uno. O no, o cuántos podemos tener. ¿Por qué un solo algoritmo se puede encargar de determinar todo lo que nos gusta, todo lo que queremos, todo lo que no queremos y hasta por quién vamos a votar? Bueno, una cosa es los perfiles que tenemos. O sea, puede haber un solo algoritmo que integre distintos perfiles, distintos puntos de vista de nuestra personalidad. O puede haber un solo perfil, pero tratado de distintas maneras. Uno encargado de tus gustos personales, musicales, etcétera. Profesionales. Exacto. A ver, pero yo te podría decir, yo no le digo nada a Facebook, no saben de mí más que pues cuándo nací, lo que yo he puesto es mi nombre, cuándo nací y a qué escuela fui, y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo es que saben cosas? Yo acabo de salir de una cueva y me pregunto, ¿cómo saben todas estas cosas de mí? Eso va de la mano de otro tipo de herramientas contemporáneas que interpretan el sentido de texto, por ejemplo, o sea, el contenido. Si escribes algo o incluso le das like a alguna frase de alguien, eso es mucha información porque estás diciendo qué tipo de contenido es el que te gusta. Y incluso en una imagen, también gracias a que podemos interpretar el contenido de las imágenes, si le das clic a una foto de lo que sea, es posible asociar el tipo de gustos, incluso estéticos, que tienes, y transitivamente con otra gente que le gusta el mismo tipo de imágenes que a ti, que sí ha producido más contenido, se puede inferir mucho acerca de ti. Entonces, incluso la inactividad en una red social es información acerca de ti. ¿Desde hace cuánto podríamos empezar a determinar que esto ocurre? Podríamos decir, desde el inicio del Internet ya empezaban estos algoritmos, ya empezaban todas estas complicaciones. No lo sé, pero lo que sí tenemos claro, por ejemplo, es el nacimiento de Wikileaks, la información que nos dio Julian Assange en su momento, y cómo había información que ya teníamos, que ya sabíamos, todos los escándalos de Amazon, todos los distintos escándalos que ha habido a lo largo de estos años, y llegamos a y nos sorprende. Y lo tomo como... Sí. Nunca en la vida había escuchado que alguien se robara mi información. ¿Por qué es distinto de los otros? ¿O qué pasaba antes con el uso de las redes sociales y de Internet que ahora es diferente? Sí, yo creo que es el uso político, obviamente que... ¿No se había usado para política antes? No tan efectivamente. O sea, nuevamente creo que lo que nos sorprende ahora es cómo ha funcionado. O sea, el tipo de análisis, el tipo de objetivos que persigue Cambridge Analytica siempre se han perseguido, pero los resultados nunca habían sido tan buenos, y ahora con la sofisticación de los nuevos algoritmos es que logramos este tipo de efectividad. A ver, pero para lo que sirve y para lo que fue diseñado es para comprar y vender, ¿no? Más o menos. Para hacerte llegar el contenido que te atrae, para targeting. Si tú vas a usar el targeting... Para vender, bueno, sí. Sí, para decir, a ver, claramente estás obsesionado con África, pero ya leíste esta novela maravillosa que sucede ya viste esta película, pero ahí, o sea, lo que hay es la monetización de la información. Ajá. Sí. En los videos de YouTube, en los videos de panditas, en todo, ¿no? Está, el fin último es la monetización, ¿no? Internet se crea con esta idea de es un organismo vivo donde todos aportamos y el conocimiento es de todos, y Google tiene como misión última todo el conocimiento al alcance de todos, pero en realidad ahí lo que hay es un negocio, y es un gran negocio porque cada quien aporta, ¿no? Porque yo estoy recibiendo un servicio, pero en realidad estoy dando mucha información, ¿no? O sea, es la monetización de la información. Entonces, lo que hace Cambridge Analytica es convertir a la política también en una forma o sea, volverlo también una mercancía, ¿no? Tú quieres ganar, perfecto, yo te voy a decir lo que tienes que decir, ¿no? ¿A qué le tiene miedo
¿A qué le tiene miedo tu oponente? ¿A qué le tiene miedo tu votante para que vaya sobre ese discurso? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo construir un discurso que te haga llegar exactamente a lo que quieres? O sea, lo llamas una targetización, digamos, una forma de dar en el blanco, ¿no? De manera más precisa. Una serie de coordenadas mucho más precisas. Y eso se vende. Entonces, ¿cómo hacemos? Digamos, no nos podemos salir de Internet, ¿no? O sea, lo que nos decía el doctor Savage de usen Internet como si fuera una licuadora, prenden, apágalo y se acabó. Imposible. Pues es una forma de entender las cosas, pero que se apega poco a la realidad, ¿no? Si tú tomas el teléfono de cualquiera de nosotros, vas a poder saber dónde vivimos, dónde está el dentista, qué hacemos los martes a las 3 de la tarde, o sea, todas esas cosas las van a saber de nosotros, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vivimos en esta nueva era digital? Híjole, complicado. Justamente hay un personaje muy conocido en la comunidad de ciencia de datos, Jeff Hammerbacher. Él estaba a cargo del equipo de datos en Facebook y creó su propia compañía de Big Data. Y en algún momento dijo que la gente más brillante de esta generación está pensando en cómo hacer a la gente dar clics, ¿no? en anuncios, ¿no? Dar clic que eventualmente lleva a una monetización de algún tipo, pero es el uso privilegiado de todas estas tecnologías de análisis de datos. Al final llevan a persuadir a la gente a que interactúe con un tipo particular de contenido. Y no es nada fácil escaparnos de eso porque ha sido justamente por la demanda de la gente de tener una visión del mundo adecuada a tus gustos. O sea, todos los filtros que tenemos, la pequeña cantidad de contenido a la que tenemos acceso, es porque es el contenido que hemos dicho explícitamente que queremos ver. Entonces hay una demanda de que tengas justamente tu teléfono personalizado con cosas para ti. Entonces, pues no sabría qué decir usted acerca de cómo salirnos de esto cuando es una demanda. ¿Salir de esto? ¿O cómo podemos proteger mejor nuestros datos también, ¿no? ¿Qué información? Porque además, junto a eso está la enorme, la espada de Damocles de nada se va, ¿no? Todo se queda ahí. Tu video, subiendo un carrito del súper, se va a quedar ahí para siempre y te va a perseguir hasta el fin de tus días. Entonces, ¿cómo saber qué compartir o qué no? ¿Cómo ser usuarios más, no sé si recelosos, pero cuidadosos de Internet? Entiendo que tu trabajo es que no lo seamos, entonces, entiendo por qué el algoritmo te está haciendo, está chirriando un poco, pero eso, ¿qué le dirías tú a un usuario de Internet, a quien abre hoy su cuenta de Facebook? Es que además hay tipos de datos muy diversos. Están tus datos personales como tu fecha de nacimiento, dónde vives, ese tipo de cosas que pueden exponer tu seguridad. Sí. Y hay otro tipo de datos como darle like a la canción que te gusta, donde no implica exponer ninguno de esos datos sensibles, pero que a su vez da muchísima más información de tu psicología. Entonces, creo que también depende de qué tanto recelo tiene la gente a la naturaleza de esos datos. Porque puedo proteger mis datos personales como dónde vivo, mi número de teléfono, pero realmente puede ser que no me importe que los demás sepan mis gustos. Entonces, o sea, no se me ocurre cómo puedas persuadir a esa gente que se cierre cuando es su iniciativa compartir ese tipo de... Lo que pasa es que la ilusión es que lo que navega es un ser individual. Lo que pasa es que es un ser que aparentemente ha perdido la noción del nosotros y no se sabe incluido en una comunidad y actúa con su libertad sin saber que, digamos, forma parte de una entidad política muy amplia, ¿no? Digamos, cuando se hace una investigación criminológica sobre un sujeto, se ve sobre qué se endeuda, digamos, todo lo que boicotea su propia individualidad, ¿no? Las cosas que ve que en su ámbito de representación social no están permitidas, como por ejemplo puede ser la pornografía
o las peleas de perros, o la violencia contra otras personas, o videos muy violentos o amarillistas, y en la vida social pues, se manifiesta de otra manera, ¿no? Sí, y también tiene que ver con esta idea, yo creo que tiene que ver con lo que dices, Miguel Ángel, de yo solo le estoy compartiendo a mis amigos, ¿no? La cantidad de criminales que se han encontrado porque ponen sus fotos en Facebook, lo que te dice es, nadie se entera de que Facebook es público, ¿no? De que hay gente detrás de Facebook. Entonces, esta idea de solo se lo compartí a mis amigos, no es cierto. ¿A quién se lo compartes cuando lo compartes? A los que hacen minería de datos. Sí. A ti, por ejemplo. Sí. Sabes todo de nosotros. No directamente, pero... Pero hay un numerito, somos parte de un numerito en Sí, algún lado. y también hay todo un tema acerca de datos anónimos. O sea, no hay más aceptación a que use los datos. El problema es que puedas ligar el resultado de esos datos a una persona particular. El chiste es que cuando se entrenan algoritmos para descifrar este tipo de patrones, la gente ya no tiene nombre. Son usuarios, son perfiles, y la práctica aceptada es que es posible hacer todo este tipo de tratamiento de datos mientras mantengas la anonimidad. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, lo que comentaba Luisa de las diferentes etapas por las que ha pasado la reacción de Mark Zuckerberg, tiene que ver también con cómo se ha ido Facebook, y bueno, estamos tomando Facebook como un ejemplo muy paradigmático, pero hay muchos. Y tiene mucho que ver con lo que nos ha ido pasando con Internet. Digamos, de pronto explotó, y fue como una energía que se liberó, y hemos ido, y apenas estamos entendiendo cuáles son sus resonancias y cómo podemos o qué necesitamos hacer para empezar a acotarla, ¿no? ¿Cuáles son los retos que le quedan a Internet, digamos? ¿Cuáles son los retos que afronta tanto el usuario como el que estudia y el que aprovecha Internet, los programadores, los que analizan datos? O sea, ¿qué nos queda como por definir en términos de reglas, Ricardo Corral? Creo que todo tiene que ir alrededor de la transparencia. Que el usuario tenga el control de con quién quiere compartir su información, o al menos enterarse cuando alguien está pidiendo información. Y más allá de eso, creo que no se puede hacer mucho. O sea, el chiste es que los que están dispuestos a compartir todo y que sepan todos de ellos, pues están en la libertad de exponerse de esa forma, y los que quieren mantener su información privada, pues también darle la oportunidad de que permanezcan así. Pasaría también por unos términos, digamos, cuando uno de términos y condiciones, y van 52 cuartillas de un rollo legal que nadie entiende y que no vas a sentarte a leer por cada una de las aplicaciones que descargas, ¿no? Yo solo quiero jugar Sudoku, no me estés molestando. Cuando pasa también por hacer eso más legible, por más explícito, ¿o no? Es que no te da transparencia. O sea, haces un contrato legal donde aceptas las consecuencias, aceptas que alguien va a acceder a tu información, pero la transparencia viene cuando te das cuenta en el momento que tus datos están siendo observados por alguien más. Entonces, creo que, o sea, no se trata de ver los términos y condiciones al principio de establecer este contrato. Debe ser algo dinámico. A medida que produces más contenido, tienes que estar al tanto de la gente que está al tanto de tu contenido. Es interesantísimo este tema. Se quedan muchas reflexiones pendientes. Miguel Ángel, querías hacer una última pregunta, ¿verdad? Te veo que estás... Sí, digamos, ¿tú cómo ves estos vínculos que han hecho, digamos, organizaciones periodísticas con redes sociales como Facebook o con Twitter? ¿Y cómo ves, digamos, estos vínculos de instituciones tan poderosas como el INE? ¿Son factibles? ¿Los ves más allá de las elecciones? ¿Es posible pensar políticamente la red social? Digamos, para beneficio, digamos, de una elección como la que vamos a tener tan compleja en este 2018. Digo, la participación de los datos de los usuarios en redes sociales y su uso en política, no creo que vaya a desaparecer. El problema nuevamente es qué tanto estamos al tanto de cómo se utilizan los datos.
yo creo que, nuevamente, esto no es nada nuevo, no es algo que nos haya perseguido todo el tiempo, y esta compañía nos ha mostrado que sí es posible alcanzar una efectividad impresionante solo con algunas interacciones que haces en tu red social, porque la cantidad de tu psicología que impregnas cada vez que interactúas con el contenido de la red te dice más que cualquier otro dato demográfico, más que tu edad, más que tu salario. No, bueno, por eso ya la próxima vez que googleemos cómo hacer una bomba hay que sumar es para una tarea, ¿no? Y todas estas chistes que parecían muy inocentes de las redes sociales, pues no son tan inocentes, y todas estas discusiones van a durar muchos años. Vamos a tener que seguir discutiendo qué pasa con estas plataformas, qué pasa con nuestra información. Hay un tweet que no le vamos a compartir a Mark Zuckerberg porque se va a poner muy triste, de Abel Arevalo, que dice que él ya casi no usa Facebook porque se deprime que todos son muy felices y viajan mucho y él no. Que ese es otro Mark tema. Zuckerberg va a contestar, I'm so sorry. Es lo único. Ven a hacer galletas conmigo. Vamos a hacer galletitas. No, creo que ese es otro tema, la felicidad, ¿no? La necesaria felicidad en redes sociales. Nadie escribe, estoy en una tarde aburridísima sin hacer nada, ¿no? Es que sí, pero depende en qué plataforma. Ay, cuántas preguntas, y hay además muchos comentarios interesantísimos. Gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros y están dejando una huella en el algoritmo por ahí, y les mandamos un gran abrazo, querida comunidad. Querido Ricardo Corral, muchas gracias por tomarte el tiempo de explicarnos cómo funcionan todas estas tripulaciones del internet. Muchas gracias. Muchas gracias. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9:06 de la mañana y regresamos a esta tercera hora de Primer Movimiento, que está encabezada por la poesía. ¿Qué tal, querido Miguel Ángel Quemain? ¿Cómo has visto estas 2 horas llenas de vértigo, de información? Pues controversia. Muy importante, porque como bien señalabas, Luisa, es importante tener mucha claridad en el tema del protocolo de denuncia para la violencia de género. Esta conversación que sostuvimos con Rubén Hernández Duarte, que es secretario de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, puede consultarla en el post de Radio UNAM, en el post de TV UNAM, y vale la pena tener a la mano teléfonos, todas las señas de identidad que permiten protegerse desde el yo y desde el nosotros en esta casa de estudios. ¿Cómo ves, querida Juana Inés de esa? Pues sí, justamente creo que son, hasta cierto punto, tanto la nota nacional como la internacional se vinculan en este asunto de cómo nos entendemos en un nosotros, como lo ponía Miguel Ángel. Vicente Encarnación en Twitter nos dice algo muy interesante y que tiene que ver con algo que discutíamos con Ricardo Corral. Iba a decir Ricardo Castro y luego pensé, no, ese era el que compone. Ricardo Corral, al final de la conversación, dice Vicente Encarnación, estamos viviendo el fin de la privacidad, y lo que nos decía Ricardo Corral es, la privacidad cuesta mucho, y entonces yo lo que pensaba era, si uno quiere vivir en comunidad, tiene que renunciar a su privacidad, ¿no? O sea, pues eso, o sea, en principio, si yo ahorita te cuento, no? A ver, ¿cómo? Si yo ahorita te cuento dónde vivo, hay una parte de mi privacidad a la que estoy renunciando. Pero me lo contaste a mí, no se lo contaste a Mark Zuckerberg. Ese es el tema, ¿no? De eso es de lo que nos tendremos que hacer muy conscientes al momento de interactuar en las redes, que no nada más yo te lo digo a ti a través de mi Twitter a tu Twitter, sino que hay alguien ahí en medio que está siempre escuchando nuestra conversación. O sea, ya 1984 y Orwell empiezan a tomar otro cariz. ¿Qué pasa cuando la realidad una vez más empieza a alcanzar y a meterse en los límites de la ciencia ficción y empiezan a jugar entre ellas? A mí me parece fascinante y además le da un gran pie a la poesía necesaria del día de hoy. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Y esto que estamos escuchando de fondo para la poesía necesaria es la banda sonora, el tema justamente de la nueva película que aparece en Netflix llamada Aniquilación. Sí, no puedo no hablar de esta película, intenté callarlo, pero R. Guillermo subió el final explicado a nuestras redes sociales y entonces yo le puse, no, espérate R. Guillermo, y él me dijo, no, bueno, pero ¿qué tal que alguien ve este video y se interesa por esta película, que es una joya cinematográfica? Los que no la han visto, por favor, los invito a que se acerquen a ella y a que comentemos entre todos qué es lo que ocurre en un filme como este. Aniquilación es una película que está basada en la novela de Jeff Vandermeer, llamada Annihilation, y justamente toca estos temas de la ciencia ficción que habíamos estado discutiendo, qué pasa con la información, pero sobre todo qué pasa cuando la naturaleza se desborda, pero no por las razones que pensamos. La novela es muy distinta a la película. En la película, por supuesto, que entra el elemento que a mí es lo que más me llama la atención de el cuento El color que cayó del cielo de Howard Phillips Lovecraft. ¿Por qué? No lo sé, es que no puedo explicar la sensación que nos da una película como esta. Es del director Alex Garland, que los que no se acuerdan de él, es el director de Ex Machina, la película que estuvo nominada al Oscar por efectos especiales y por banda sonora. Alex Garland es un genio de la ciencia ficción que entiende perfectamente los nuevos conflictos, los más actuales, y por supuesto, pues aquí entra el tema extraterrestre y no les puedo decir por qué. Natalie Portman es la actriz. Sí, todo esto pasa en Aniquilación. Es una maravilla. Y pensando en eso, yo me quedé pensando en qué poesía podría quedar con estos temas y que además nos haga regresar a la base de todo. ¿Qué tal que nos vamos a la poesía de Leonard Nimoy? ¿Se acuerdan del señor Spock? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, pues también era fotógrafo, también era poeta, también era pintor, no solamente era este gran solo tenía personaje esa de la capacidad ciencia para ficción. levantar la ceja, como el Dr. Justamente. Spock. Y tiene un poema que a mí me fascina, que se llama Tú y yo hemos aprendido, que habla de amor, pero de un amor en cierta medida extraterrestre. Ya, Maya Fernández, que es tu fan también, A dice, ver. Ex Machina es prodigiosa. Y bueno, pues que se agarre, porque Annihilation por lo menos ya es la dueña de mis pesadillas y de mis mejores fantasías. Es fenomenal. Saludos a Maya Femiret. Tú y yo hemos aprendido. Tú y yo hemos aprendido la canción del amor y la cantamos bien. La canción es intemporal, transmitida de corazón a corazón por aquellos que han visto lo que nosotros vemos, que supieron lo que nosotros sabemos. Por amantes que han cantado ya, nuestro amor es nuestro, para tenerlo y para compartirlo. El milagro es este: entre mayor es el compartir, más tenemos.
Primer movimiento. La mesa del día. Regresemos al planeta Tierra. Regresamos al planeta Tierra. Le damos la bienvenida nada más y nada menos que al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio G20 de la misma facultad, dueño de los mundos posibles de Primer Movimiento. Queridísimo Alberto Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás? Queridos amigos, Luisa, Juan Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Ya los hemos estado escuchando desde la mañana, qué a gusto ha estado se bueno. comienza el día así en comunidad universitaria. Escuchaba que la poesía fue sobre la necesaria, aludía al tema de la aniquilación. Sí. Y hoy yo quisiera hablar al tema de la salvación, del tema de la posibilidad de que el ser humano sea capaz de manera revolucionaria de suspender su impulso autodestructivo y logre preservarse como especie y salvarse. Quisiera hablar de un tema que es muy recurrente en la tradición de la geografía política marxista, el tema de cómo los cambios en la relación económica entre los países, digamos específicamente cuando surge una potencia, cuando hay una potencia emergente que transforma la correlación de fuerzas entre los distintos países en el mundo, eso conlleva una transformación, también un reacomodo geopolítico en el terreno político y en el terreno militar. Digamos de Ernest Mandel a David Harvey, de Lucien Febvre a John Lofkin, hay toda una tradición de estudios críticos sobre ese tema y pues me parece que son muy interesantes, sobre todo cuando, por ejemplo, Mandel se pregunta si lo que ocurrió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial no era solamente que hubiera una confrontación en varias regiones del planeta, sino que había una lucha por lo que podríamos llamar el poder mundial, en el sentido de que los estados nacionales necesitaban del control de la economía global para poder llevar a cabo la reproducción ampliada de sus capitales. Es decir, que se entró en una fase de desarrollo del modo de producción capitalista en el que los estados nacionales, para poder reproducir su capital, necesitaban tener una intervención directa en el control de la economía global. Y en ese contexto, y pensando específicamente, para no sonar tan abstracto, en el aumento de las tensiones en la relación entre Estados Unidos y Rusia, que desde muchos puntos de vista me parece que debe preocuparnos y llamar nuestra atención, yo quería formular una pregunta para nuestros amigos del auditorio para que la respondamos entre todos. No es como en un concurso radiofónico que voy a hacer la pregunta y vamos a decir cuál es la respuesta, porque no la tengo. Yo me preguntaba si lo que estamos viendo de conflictos en Siria, en Corea del Norte, en Ucrania, podríamos leerlo como un conjunto de conflictos regionales, digamos, conflictos regionales en los que chocan las potencias globales, o si podríamos verlo como la confrontación global entre Rusia y Estados Unidos que se está librando en escenarios diferentes. Es decir, cuando uno se acerca al periódico con buena voluntad de cartografiar el mundo en el que vive, uno podría pensar que, ay, mira, pasó algo en Siria y pasó algo en Corea del Norte. Pero en realidad a lo mejor lo que está pasando es que estamos hablando de un solo conflicto que tiene, por decirlo así, dos frentes de batalla, digamos. O, y esta sería la pregunta quizá más inquietante, si lo que estamos viendo es una lucha por el poder global, pero no entre Rusia y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y la gran potencia euroasiática, que es la alianza entre Rusia y China. Entonces quisiera proponer a nuestros amigos de TV UNAM y Radio UNAM, a toda la comunidad que hacemos Primer Movimiento, que tratemos entre todos de responder estas preguntas, y yo quisiera ofrecer para la discusión y el análisis geopolítico hecho desde esta ciudad, algunas capsulitas, algunas postales que nos van a llevar a viajar a algunos lugares del mundo muy brevemente. Son 9, pero van a ser muy chiquitas y muy concentradas. Nuestro primer lugar de visita es la sede de la ONU en Viena, en donde el 14 de julio de 2015, Mohammad Javad Zarif,
nacido en 1960 y profesor de la Universidad de Teherán, canciller de la República Islámica de Irán, posó para una foto histórica tras signar el tratado conocido como el Acuerdo 5+1, en el que participan los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania e Irán, en el cual la República Islámica de Irán se compromete a no desarrollar un arma nuclear durante los siguientes 10 años. Es un momento histórico. Es un momento histórico porque demuestra que es posible evitar la proliferación nuclear y la guerra. Y yo creo que nosotros tenemos que documentar este tipo de acontecimientos cuando se demuestra que puede triunfar la inteligencia, la negociación y el diálogo en vez de la violencia. Yo vi la foto, una foto que parece cualquiera, pero vi las banderas de los países signatarios del acuerdo. Me llamó mucho la atención cómo está ahí Mohammad Javad Zarif y al fondo está la bandera iraní con su tawhid. Ustedes saben que la bandera iraní tiene los mismos colores que la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, nada más que los tiene en franjas horizontales, y tiene al centro un pequeño signo, el tawhid. Yo no lo sabía, es un signo diseñado por Hamid Nadimi y tiene muchos significados. Es un monograma porque reúne letras que quieren decir diferentes cosas. Por ejemplo, son letras, la letra alfa, la letra lam, pero al mismo tiempo estas letras, que además de que conforman una frase religiosa que alude a Alá, también es un tulipán que representa la posibilidad de que el ser humano de lodo construya una cosa hermosa, se transforme, digamos, se convierta y construya una cosa hermosa. Y yo creo que para empezar esta conversación en la que vamos a tocar algunos temas difíciles que tienen que ver incluso con la posibilidad de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que lamentablemente se acerca un poco en el escenario internacional, pues es muy importante mantener la idea de que es posible conjurarla si se actúa con la suficiente inteligencia y si intervienen los actores, en este caso yo diría la sociedad civil internacional, que lo puede evitar. La segunda escena de nuestro recorrido del día de hoy transcurre en la cabina de un submarino clase Ohio. Este submarino está navegando mientras alguien en el puesto de mando está observando un mapa con el relieve submarino para acercarse a la península de Corea. Todos sabemos que en los mares, en las profundidades de ellos, hay montañas, hay llanuras, hay el equivalente a las selvas tropicales que son los arrecifes coralinos, y este submarino se está acercando a la costa de Corea. Resulta que el 2 de febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos aprobó su nueva estrategia nuclear. Es una estrategia que tiene muchas novedades en relación a la que se había aprobado 5 años antes por el gobierno de Obama. La Nuclear Posture Review, la revisión de su estrategia nuclear, incluye, por ejemplo, mayor flexibilidad para que el presidente de los Estados Unidos pueda disponer de los arsenales nucleares sin tener que recurrir a la autorización o la información de otras instancias. Esto lo habíamos comentado y aquí es digno de toda preocupación, porque como bien dijo Guillermo Almeida en el periódico La Jornada, estamos en manos de locos. Es decir, se han ampliado las posibilidades de que el presidente disponga autónomamente de las fuerzas nucleares, porque aunque sea el presidente de Estados Unidos no las puede usar así como así. Es como un policía, aunque traiga una pistola, no es que pueda hacer lo que él quiera con esa pistola. Hay una serie de normas en la cual se establece, o bueno, que existen las normas, se pueden cumplir o no, pero existen normas respecto a en qué casos, normas jurídicas y normas éticas o morales, en las cuales se establece cuándo se pueden usar y cuándo no. El problema de esta nueva estrategia es que se permite que el presidente de Estados Unidos disponga de ellas con mayor flexibilidad. Vienen muchas novedades más en esta estrategia. Viene, por ejemplo, la idea de que se tienen que reforzar, y esto me preocupó mucho. No puedo dejar de aludir a la película del doctor Strangelove, que ya hemos mencionado aquí, porque una de las características de esta estrategia nuclear es que se van a reforzar los sistemas de control y comando de los arsenales que se llaman NC3. ¿Y saben cuál es la característica para la que se van a invertir miles de millones de dólares? La posibilidad de lo que llaman la supervivencialidad
después de un primer ataque nuclear. Es decir, que en términos completamente en serio y reales, el gobierno de Estados Unidos va a invertir para reforzar sus búnkers, de tal manera que está pensando que en caso de una guerra nuclear, ellos puedan sobrevivir para seguir comandando sus tropas en este escenario verdaderamente apocalíptico que cuesta tanto trabajo imaginar. En esta estrategia hay dos características que me llaman la atención. Estados Unidos dice que Rusia se ha vuelto muy agresivo, que tiene un arsenal nuclear superior al estadounidense. Sabrá Dios si es parte de la propaganda. Sonó rara mi expresión, ¿verdad? Pero lo digo así ante esta inmensidad, cosa imponente, ¿no? Pero la estrategia afirma que Rusia tiene arsenales nucleares más modernos y poderosos que ellos, que Estados Unidos, y además dice que su principal enemigo en Asia es China. Y literalmente dice con una arrogancia que lo deja uno pasmado cuando lee directamente el documento, que fue mi caso, que China está desafiando la tradicional supremacía de los Estados Unidos en el oeste del Océano Pacífico. Entonces, pues yo me quedé pensando en el gran riesgo. Bueno, ahí menciona también lo de las islas artificiales chinas, menciona muchas cosas más, pero pues yo me quedé pensando en la tripulación de un submarino clase Ohio, que mide 170 metros de longitud, transporta 24 misiles Trident II, cada uno de los cuales es 35 veces más poderoso que Little Boy, y que está ahí amenazando a Corea del Norte como parte de una estrategia pensada por estos militares norteamericanos que dicen la presencia de ese submarino ahí es el elemento más importante de nuestra triada para contener a China y a Rusia, para que sepan que les puede pasar algo terrible si se atreven a desafiarnos. Al final voy a cerrar justamente con el caso de Corea y algo esperanzador para no quedarnos con este terror que desafortunadamente se queda vibrando en el aire. ¿Les parece si vamos a otro lugar? También es aterrador, pero después vamos a ir mejorando. Vamos a ir del sótano hacia la superficie, hacia lo luminoso, hacia lo triunfante. Este sí es realmente preocupante, es una cárcel clandestina que se ubica en la fascinante ciudad de Bangkok, en Tailandia. Ahí, Gina Haspel, quien desde 1984 ingresó a la CIA y fue subdirectora de una subdirección de esta oficina, es una oficina, la CIA tiene operaciones especiales que incluyen asesinar, que deben ser autorizadas por el presidente, pero es una oficina, y esta oficina tiene una división que se llama la División de Servicio de Operaciones Clandestinas, del cual fue directora Gina Haspel. Ya nomás si uno dice eso, echa a volar su imaginación. Pues resulta que en 2002 Gina Haspel dirigió un centro de tortura de la CIA en Tailandia, donde eran llevados prisioneros sospechosos de pertenecer a Al Qaeda, y de acuerdo al testimonio de Abu Zubaydah, fue sometido a una horrenda gama de técnicas de tortura, todas autorizadas técnicamente a través de un montón de memorándums legales que aprovechaban un reglamento que fue impulsado por Donald Rumsfeld, que se llama de interrogatorios en caliente, y que incluye, entre otras cosas, algo que parece que personalmente practicó Gina Hagel. Me estoy ciñendo a lo que dice Amy Goodman en su programa Democracy Now! Ella personalmente participó en los interrogatorios de ahogamientos simulados, lo que aquí la Policía Judicial llama posito o tehuacanazo. Se practicó, lo practicó directamente la ahora directora de la CIA. Ay. Es parte de esta grave preocupación que hoy existe en el mundo respecto a si se está militarizando el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido nos podríamos ir, antes de irnos a la música, al Palacio de Westminster, en Gran Bretaña, en Londres, ese lugar gótico, fascinante, en donde Theresa May culpó a Rusia de envenenar al exespía británico de origen ruso, Sergei Skripal. Sí. Yo no había entendido bien lo que pasaba, porque decían que es un espía ruso. Sí. No. Es un espía de origen ruso, de nacionalidad rusa, que espiaba para el gobierno británico. Fue detenido. Espiaba a los rusos. Espiaba a los rusos. Siendo ruso, espiaba a los rusos y le daba la información al gobierno británico. Fue detenido, estuvo 4 años en prisión. Y en estas cosas tan propias de la Guerra Fría, pero que siguen vigentes, en un intercambio de prisioneros fue liberado, alcanzó a viajar a Gran Bretaña y ahora pues se encuentra muy grave de salud por un envenenamiento. Pero lo que llama la atención de esta
declaración hecha por Theresa May, ocurrida en este gótico lugar de Westminster, fascinante, junto al TAM, es que fue acompañada de una declaración firmada por los gobiernos de Alemania, Francia y Estados Unidos, en el que culpa a Rusia y anuncia una nueva generación de sanciones contra ese país. Yo les propondría que vayamos a escuchar un poquito de música, si les parece bien. Vamos a escuchar música de Washington, D.C., con The Roots, algo funky para pues poder procesar estas cosas tan difíciles que estamos tratando de analizar, pero que van a concluir con una idea de que es posible superar estos problemas tan graves. A ver. Esto que estábamos escuchando justamente forma parte de las sesiones NPR, que es un portal justamente que se dedica a difundir proyectos alternativos sonoros, que invita a grandes también personalidades de la música. ¿Estadounidense? Así es. National Public Radio. Una verdadera joya. La página de las sesiones de NPR la pueden encontrar en internet de una manera facilísima. NPR+. Y ya con eso lo pueden encontrar. En Gabinete de Curiosidades también hay por ahí una entrada de las sesiones de NPR. Y Alberto Betancourt, qué buena versión para cosa tan espeluznante que nos estabas contando. Gini Concert, sí, yo diría que en cierto sentido NPR es una cadena hermana, en el sentido de que es una estación de radio pública dedicada a difundir la cultura, y pues tiene un espacio de mini conciertos que es verdaderamente fascinante. Ya que estamos en Washington escuchando este funky negro maravilloso, yo diría que podríamos ubicarnos en el edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado, donde el 13 de marzo fue despedido Rex Tillerson. Y esto significó, cuando se nombra a Pompeo, a George Pompeo como su sucesor, Mike Pompeo, perdón. A Mike Pompeo como su... Yo mismo me quedé extrañado del nombre. Cuando Mike Pompeo se le nombra como su sucesor, pues yo me quiero imaginar la cara del cuerpo diplomático estadounidense, porque bueno, es como si estuviéramos viviendo una especie de golpe de Estado suave en Estados Unidos. ¿Qué está pasando en ese país? Que los militares están ocupando los puestos clave. Cuando digo, todos en estudios latinoamericanos, cuando pensamos en el Departamento de Estado, pensamos en una institución compleja que ha jugado un papel a veces muy lamentable en intervenciones en nuestro continente, pero bueno, cualquiera que realmente estudie una institución como esa sabe que, así como ha formado parte de operaciones encubiertas o de desestabilización de gobiernos democráticos en la región, es una institución que incluye otras cosas aparte de eso. Es una institución diplomática, que incluye también la promoción de becas para estudiantes latinoamericanos que se van a estudiar a Estados Unidos, ayuda para agricultura, o sea, no es nada más la CIA, digamos, ¿no? No es el brazo de la CIA, es el cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Pero yo me quiero imaginar simplemente los propios diplomáticos estadounidenses que habrán sentido cuando se nombra al director de la CIA para encabezar una institución que ya de entrada pues requiere de ciertas características diplomáticas y no de la presencia, como es el caso de un defensor de la tortura, islamófobo, partidario de la cárcel de Guantánamo. Si de por sí se dudaba justamente del perfil de Rex Tillerson, esto ya fue un batazo en la cara. Es perturbador de muchas maneras. Como verán ustedes, estamos recorriendo distintos lugares, pequeños grandes acontecimientos históricos. Estamos analizando acontecimientos, cada uno de los cuales es trascendental, tiene muchas aristas, requiere de un trabajo hermenéutico, pero al mismo tiempo estamos un poquito entrándole a un desafío aún mayor, es cómo se concatenan cada uno de esos eventos. O sea, si forman, nos estamos preguntando, digamos, si son como chispazos que ocurren simultáneamente, vamos a decir casi casualmente, o si estamos hablando de una estrategia, digamos, si hay una mano que mueve el tablero de ajedrez. Entonces, si les parece bien, creo que tú querías decir algo. No, yo he estado pensando desde el principio de tu intervención, Alberto, que hay una parte de la guerra nuclear que es retórica, ¿no? Es simplemente decir yo tengo esto, ¿no? Y que no, Kim Jong-un. Y que no hay una intención, o no la había, ahorita ya no sabemos, es parte de lo que tú decías, citabas, Almeida, de estar en manos de locos, ¿no?
ya no sabes hasta dónde puede llegar, pero hay una parte que es retórica nada más, ¿no? Que se queda nada más en la posesión de las armas sin la intención de utilizarlas, o eso pensamos. Pero también hay otro lado hay otro lado de este juego de fuerzas que pasa por las guerras por encargo, ¿no? Y que es espantosamente real. Si uno ve Yemen, si uno ve Siria, ¿no? Este tablero de ajedrez, pues tiene víctimas reales, ¿no? Tiene zonas y personas que no van a volver nunca, ¿no? Que ya no tienen casa, que ya no tienen país, que ya no tienen posibilidad de reconstruirse, o que les va a costar muchísimo trabajo reconstruirse, porque se está librando en su territorio una guerra, lo que Gilberto Conde llama guerras por encargo y que en inglés se llama proxy wars, ¿no? Entonces creo que hay muchas aristas de este tema, más allá de pensar en esta retórica y en este discurso belicista, salvaje, inexperto, torpe y que no toma en cuenta a los seres humanos. Pues hay que pensar siempre en los seres humanos que sí se están quedando sin país y que sí se están quedando víctimas de una guerra en la que no tienen nada que ver. Yo creo que tienes toda la razón, Juan Inés. Sí creo que hay a veces un uso retórico de las armas nucleares, pero es un uso retórico que se vuelve peligroso. Claro. Es como si alguien que anda armado todo el tiempo está aludiendo a que voy a sacar la pistola, o la saca y la pone sobre la mesa. Exacto. A lo mejor, bueno, lo primero que dicen algunos expertos que trabajan en ese tema es ya la está usando. Incluso si la evoca. No necesita disparar. Sí, incluso si no la trae, con que haga la mención de la misma, ¿no? Que Sí, ese es el incluso, primer acto. tema. Digamos, incluso si fuera en un nivel retórico, pues la retórica también calienta las situaciones, provoca reacciones. Claro. Segundo, y tienes toda la razón, pues es sintomática, ¿no? O sea, aunque no se use, está ahí y es expresión de toda una maquinaria poderosa de guerra. Si quieren, creo que Miguel Ángel quiere decir algo, pero muy rápidamente les propondría una siguiente visita. Por favor. Rápida a un burdel situado en la ciudad de Duma, en la región Ghouta, al este de Damasco, en donde, según Mike Whitney, que publicó una nota en RIA Novosti, dice que Estados Unidos está más cerca que nunca de una guerra con los Estados Unidos desde la crisis de los misiles en 1961. Es que vamos al burdel, pero voy a... Es que dijiste Estados Unidos con está Rusia. cerca de una Con guerra Rusia. con Rusia. Con Rusia, Ah, con Rusia. Sí. Es que si dijiste Estados Unidos. Y dice que esa guerra se está librando en el escenario sirio. Es decir, que el frente de batalla de esa guerra ahorita se está librando en Siria. Y él se refiere específicamente al hecho de que hay combatientes yihadistas, él dice, apoyados por la CIA, que pensaban seguir manteniendo sus posiciones para atacar Damasco, pero que han sido combatidos y desmantelados por combatientes tigres del ejército sirio y por Hezbollah, que está también interviniendo en territorio sirio desde el Líbano y que está, según esta nota, no estoy diciendo qué es lo que yo pienso, estoy No, pero diciendo está lo que dice la nota, interesantísimo. que está peleando la guerra contra esta fuerza intervencionista en Siria, que está apoyada por los Estados Unidos y por Turquía. Él dice que la batalla de Alepo fue el equivalente a la batalla de Stalingrado en la guerra de Siria. Es decir, la batalla de Alepo cambió el curso de la guerra en Siria. Pero que la batalla por Ghouta es como la batalla de Kursk, es la puntilla, es como el remate final, y que en este remate final, él dice, los soldados británicos de las SA, de las tropas especiales, tendrán que abandonar los burdeles que solían visitar en la ciudad de Duma. Bueno, pues como ustedes verán, es algo bastante inquietante esta idea de que hay ahí un conflicto que no solamente es entre Siria y la oposición armada, o entre Siria y Turquía, sino que es un conflicto en el que se están jugando el destino de algunos, del tablero mundial, digamos, ¿no? Y como muy bien dices, por eso lo evocaba ahora, por eso a partir de tus palabras me fui a esta locación, que es ubicada en Siria, porque como tú dices, bueno, esa guerra fría es fría entre las dos potencias, pero es caliente en muchos lugares del planeta y cuesta vidas reales y provoca un gran sufrimiento. Miguel Ángel, ¿tú querías decir algo? No. Bueno, entonces si les parece bien, nos vamos a nuestros dos
nuestras 3 últimas locaciones, muy brevemente. La primera es el número 2 de la calle de Xintai-Xilu, en un barrio de Beijing. Ahí, ya quería yo llegar a Beijing, perdón, pero es ahí, que ya... ahí se encuentra la redacción de un periódico que ha creado el gobierno chino para difundir su visión del mundo, que se llama Global Times, que el día 17 de marzo, yo por eso me imaginaba la sala de redacción de este periódico chino, que indudablemente siempre está alineado con lo que piensa el gobierno, pero está alineado a su manera, digamos. Es un medio que juega un poco más a lo que hacen los medios occidentales, a coincidir por razones propias ideológicas que a recibir línea, y de repente es un espacio para discutir entre los propios funcionarios chinos. No sé si me expliqué. Es como propagandístico con ciertos matices y ciertas notas o temas que se pueden discutir ahí. Me imaginaba yo a los periodistas del periódico discutiendo su editorial del 17 de marzo, que no se llama así, pero básicamente la idea central es que hay en juego un bullying contra Rusia y que eso significa un calentamiento de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que es muy peligroso, y hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos a asumir una actitud mínimamente coherente que permita saber en qué mundo estamos viviendo y qué posición está tomando un gobierno del mundo que tiene una responsabilidad tan grande como es el norteamericano. Penúltimo lugar al que... No es cierto, ya terminamos, es el último, no el penúltimo. Olvidé hace un momento cerrar, porque cuando hablaba de la designación de Mike Pompeo, eso ocurre en un edificio que se llama Harry S. Truman, y estaba yo averiguando, así en esta cosa teatral que hice de buscar la locación de los acontecimientos históricos, que ese edificio, que fue... que es tan importante, se estaba construyendo para el Departamento de Estado cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces funcionó como Departamento de Guerra, y en su fachada tiene una placa que dice Departamento de Guerra. Y yo me temo que la llegada de Mike Pompeo al Departamento de Estado, pues de alguna manera reactiva, y supongo que eso no le gusta nada, ni siquiera a los diplomáticos estadounidenses, el carácter de Departamento de Guerra de ese edificio, en lugar de ser un departamento de diplomacia y amistad con el mundo. No, y a eso se suma una, digamos, algo que ya se ha vuelto casi un lugar común en la discusión sobre el gabinete de Trump, que ha ido corriendo a los adultos, ¿no? Se hablaba de Rex Tillerson, se habla también de Matters, ¿cómo se llama? El general que también forma parte de su gabinete, como los adultos, y que siempre dicen que también ya lo van a echar. ¿Matis? Matters. Ajá. Sí, que sí, ya se van a ir los adultos. Entonces, sí, o sea, en manos de quién está el mundo, en manos de quién está esta discusión, y de qué estamos hablando, digamos, cómo nos estamos, qué estamos entendiendo por el Estado-Nación. Y alguien también, creo que era Refrancito en Twitter, mencionaba, bueno, y las corporaciones, ¿no? Porque la idea de Estado-Nación cada vez se nos desdibuja más, y la figura que nos queda clara son las corporaciones, la guerra como industria, Sí. Los seres humanos como entidades, como objetos prescindibles, ¿no? Todo eso está en esta discusión que ya va escalando, como tú dices, Alberto, hacia otras regiones, ¿no? No nada más aquello que vimos en las películas y que nos hemos contado como la narrativa de la Guerra Fría, sino a algo real. Hemos pintado un cuadro preocupante. Sin lugar a dudas, no se puede hablar de estos temas sin quedarse preocupados. Ahora yo quisiera cerrar insistiendo en la posibilidad, digamos, firmemente demostrable de que se puedan cambiar las cosas. Que la humanidad no tiene que marchar inexorablemente hacia este espíritu autodestructivo. Por eso les propongo que nos despidamos en una última locación, el Estadio Olímpico de Pyeongchang, donde se inauguraron el pasado 9 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno, con un acontecimiento completamente inesperado que se salió del guión imperial, de la confrontación interimperialista, y que ocurrió a contrapelo de lo que estaba deseando Donald Trump. Resulta que unos días antes, el 10 de enero, se reunieron Ri Song-won y Cho Myung, los cancilleres de la República Popular de Corea, conocida como Corea del Norte y Corea del Sur,
y acordaron que las delegaciones de ambos países marcharan conjuntamente como parte de un proceso de reconciliación. Esa sorpresa de la historia, ese bonus optimus, esa posibilidad de que las cosas de repente, contra todo pronóstico, marchen bien y predomine la inteligencia y la concordia y el diálogo, me parece que es algo que tenemos que tener muy presente para que nuestro país recupere el papel que debe de jugar en las relaciones internacionales en el mundo, en lugar de andar acatando designios del Departamento de Estado, porque México debía haber formado parte de esa búsqueda de la conciliación y no haberse alineado como hizo con la guerra. Muchas gracias a todos, un abrazo. ¡Ah! ¡Qué participación, querido Alberto Betancourt! Se quedan muchas preguntas, por supuesto, y muchos conflictos que discutir. Te han mandado muchos mensajes, como siempre, en redes sociales. Uno de ellos, por ejemplo, era justamente lo que hemos platicado en las últimas semanas. No, ya meses. ¿Qué semana? ¿De qué nada? Desde el año pasado estábamos hablando de este conflicto. Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, y por ahí entraba también Japón, que en esta ocasión no fue una de las paradas de tu viaje, que bueno, es interesante porque ahorita, por lo menos ahorita, no está tan metido en este conflicto. Pero de todos los integrantes del pleito, el que siempre sale ganón, y lo hemos dicho, creo que en cada una de estas discusiones, es China. Todos se dan todos contra todos, y parece que en China están esperando el momento en el que las cosas exploten. No lo sé, porque todo el tiempo está cambiando y se está reconfigurando esta discusión, y el cierre de la participación me parece que sí nos da la vuelta a lo que estábamos esperando, ¿no? Por lo menos en esta relación de las Coreas que Estados Unidos estaba intentando presionar desde hace tantos meses. Está interesantísimo. Sí, como hace tanta falta la esperanza, pero bien fundamentada, a lo mejor podríamos despedirnos con una última locación, que es Adolfo Prieto, desde donde podemos mandar un mensaje musical de esperanza con Aretha Franklin, y esto que es prácticamente de contacto con la divinidad. A ver si les gusta. Buen día para todos. Y seguimos aquí en Primer Movimiento. En este momento son las 9 de la mañana con 50 minutos y todavía tenemos una llamada importante que compartir con todos los que nos escuchan. Miguel Ángel, Juan Vamos Inés. a conversar con el doctor León Enrique Ávila. Es un tema que tiene que ver con la defensa de los humedales de San Cristóbal de las Casas, un tema fundamental. El doctor León Enrique Ávila es defensor de los humedales y profesor de la carrera de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Chiapas, y ya está en la línea. Buenos días, doctor. Buenos días a todos, gracias por la invitación. ¿Cómo entendemos esta propuesta en el marco del Día Mundial del Agua y qué representa esta defensa en el marco de una dificultad nacional en torno a una postura en torno a esta defensa de nuestros recursos naturales? Muy, muchas gracias. Mira, hoy se conmemora este Día Mundial del Agua y tarde o temprano, con mucha tristeza, con mucha indignación, pues en lugar de conservar nuestros recursos hídricos, más que México tiene un grave problema de disponibilidad de agua y de agua potable, ¿no? Más de 100 cuencas están contaminadas. Aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, se encuentran con dos áreas naturales protegidas, una los humedales de montaña Laquís, otro humedales de montaña Lagos de María Eugenia, las cuales se encuentran gravemente amenazadas. El día lunes, 19 de marzo del 2018, una constructora particular quiere hacer un fraccionamiento en las inmediaciones del Parque de los Humedales, enfrente donde está la Dirección de Ecología del municipio de San Cristóbal de las Casas y está la Secretaría de Protección Civil. Empieza a vaciar rellenos, rellenar el humedal y llenarlo de materiales de construcción, ¿no? Tarde o temprano hay que entender que los humedales tienen funciones ecológicas importantísimas, aparte de ser un reservorio de diversidad donde hay más de 11 especies endémicas biológicas que solo existen aquí en esta parte del planeta, ¿no? Y no hay en otra parte del mundo. Previenen las inundaciones en la ciudad, ¿no? Esta ciudad se inunda, ¿no? Por las lluvias que caen. Previenen el surgimiento de fenómenos meteorológicos como los tornados. Hace una semana, 10 días hubo un tornado en una zona donde anteriormente había humedales, los rellenaron, la gente pobló, y pues ahí se llevaron las láminas, estos grandes vientos. Y la tercera, digamos, nos provee de agua. El 70% del agua de la ciudad de San Cristóbal de las Casas viene de los humedales, ¿no? Y sin embargo, irracionalmente, a nivel municipal, el municipio permite, digamos, este relleno.
a nivel estatal que tendría que actuar porque es un área natural protegida y es un partido verde ecologista el que gobierna el estado, debería actuar y prohibir, digamos, que se estén dando estos rellenos. Hay más de 16 rellenos solo en más de las 115 hectáreas que es el área natural protegida de humedales de Montaña María Eugenia, ¿no? El gobierno federal tiene actuación porque es un sitio Ramsar, que es una ciudad iraní donde se dio esta convención en el cual se declaró en el año 2012 como un sitio de importancia internacional, donde el gobierno federal mexicano tiene la responsabilidad de proteger este espacio, proteger el agua, garantizar que no se inunde la ciudad, ¿no? Porque es el bien común de todos. Sin embargo, pues es muy grave lo que ha pasado. En 3 años de la presidencia municipal del Partido Verde, también se ha deteriorado de tal manera en los humedales en San Cristóbal que se han perdido ya más de 15, 20 hectáreas de superficie. Si estamos hablando, los humedales actualmente son como una alberca olímpica que tenemos llena de agua. Si se siguen destruyendo, nos va a quedar como una alberca particular, y si los seguimos rellenando, destruyendo, pavimentando, echándole cemento y todo para que no puedan captar agua, pues nos va a quedar una cubeta. Para 300,000 habitantes que viven en esta ciudad, pues luego se van a preguntar por qué nos quedamos sin agua. Pero lo peor no termina ahí, ya con esto termino, sino que los defensores ambientales el lunes 19 de marzo pues nos amenazaron, los de la empresa constructora, nos atravesaron el volteo, nos bloquearon el paso y nos lo echaron encima, simplemente por ir a tomar fotos y videos sobre lo que estaba pasando. Hemos metido unas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la Procuraduría General de la República, porque es un delito ambiental tipificado en el Código Penal Federal. Se emitió también una entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se emitió una demanda por amenazas, y pues es el momento en el que han pasado más de 4 días, y el día de hoy, para conmemorar el Día Mundial del Agua, los camiones siguen rellenando el humedal. Rellenando. Sí, rellenando, echando material de construcción. O sea, tarde o temprano el humedal... Lo van a matar. Lo están asesinando, es un ecocidio. O sea, y es un delito federal el ecocidio, ¿no? Por eso fuimos ante la Profepa y la PGR, porque tarde o temprano, pues sabemos que el gobierno municipal son millones de pesos, se encuentra en las cercanías de la zona urbana, lo quieren urbanizar, quieren hacer unas cabañas para gente de altos ingresos, ¿no? Y pues que sistemáticamente se van, digo, además del daño que se hace a todo a toda la población, digamos, a todo lo que lo rodea, ¿no? Ya hablamos de que es un reservorio de biodiversidad, de que previene inundaciones, que provee de agua. Pues sí, en unos años eso, como sucede en otras partes del país, como sucede en Tabasco, en Cancún, eso se va a ver misteriosamente inundado, arrasado, golpeado de maneras distintas por los fenómenos climatológicos, y va a ser un misterio, ¿no? Sí, no, nos van a decir por qué nos inundamos o por qué vienen los tornados y se llevan los techos de mi casa. Aunque ellos dicen que lo cabildearon, que el cabildo lo autorizó, que es una cuestión programática, es lo que señalan, ¿no? No, mira, es claro, hay una carta urbana. Ajá. En la carta urbana aparece los humedales de Montaña María Eugenia como una área natural protegida. Y al ser un sitio Ramsar, pues está prohibido cualquier tipo de construcción permanente, echarle material de construcción, grava, arena, cemento, como lo están haciendo en estos momentos. ¿Y qué respuesta han tenido, si han tenido respuesta de la Profepa? El martes nos reunimos con el delegado federal en el estado de Chiapas, manifestó su preocupación, metimos la denuncia formal por los 16 casos de rellenos, invasiones y perturbaciones en la zona de humedales, y que iba a actuar en consecuencia, pero pues el problema es que mientras más se tarden en actuar, pues siguen rellenando el humedal. O sea, los volteos pasan diariamente. Yo hasta le decía, pues nos preocupa, hay vecinos que viven al lado ahí donde están rellenando, lo están documentando constantemente, y es muy triste. O sea, yo no sé si el gobierno estatal, el gobierno federal quiere una confrontación entre los grupos de ambientalistas que estamos y la constructora, y que haya pérdida de vidas humanas, que haya gente que herida, ¿no? Porque sabemos que son gente agresiva, ¿no? O sea, se sienten dueños del planeta, que pueden hacerle, tirarle basura, destruirlo, y que nosotros que estamos defendiendo esa vida, estamos defendiendo la madre tierra, pues pareciera que somos los irracionales, cuando ellos en la práctica no solo les interesa el dinero, solo les interesa la posible ganancia económica que tengan de uso de este terreno para construcción de un fraccionamiento de altos ingresos, ¿no?
Pues León Enrique Ávila, se nos acaba el tiempo por el día de hoy, pero por favor sigamos conversando para ver cómo avanza este caso y si podemos ayudarles de alguna manera desde aquí. No, muchísimas gracias. Hoy, el Día Mundial de Agua, tenemos una responsabilidad de proteger este recurso, que sea para la gente, que sea para un bien común para todos los mexicanos, todos los chapanecos y todos los habitantes de San Cristóbal y de México. No es posible que se nos prive del acceso a este recurso. Muchísimas gracias por su invitación y buenos días. Muchas gracias a ti, León Enrique Ávila, desde San Cristóbal de las Chiapas, de San Cristóbal de las Casas de Chiapas, sí, documentando este caso de relleno de humedales y de ecocidio, como él lo dijo. Pues con esas preguntas y con esas reflexiones nos vamos a despedir el día de hoy de Primer Movimiento, recordando la importancia del Día Mundial del Agua y de la defensa que tenemos que hacer de nuestros recursos. Agradecemos muchísimo a todos los que hicieron posible este programa, a nuestros queridos amigos de TV y de Radio UNAM, ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, a la producción y demás. Muchísimas gracias. ¿Con qué música nos despedimos? Nos vamos a despedir con Peces Tropicales de César Lara en este diálogo mestizo de estudios y sonatas para solo una guitarra. Muchísimas gracias, querida Juan Inés de esa. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.